Como os dije, vamos con el segundo vídeo, que con esto acabaremos el tema de determinantes y la relación que tiene con los sistemas de ecuaciones. En el segundo vídeo vamos a explicar lo que es el teorema de Roche y el teorema de Roche-Frobenius, que es cómo se clasifican los sistemas en función del rango, ¿vale? Y explicar la regla de Cramer, que me sirve para resolver sistemas utilizando determinantes. Entonces, el punto 5 del tema es el teorema de Roche. Y el teorema de Roche lo que hace es establecer los criterios que tiene que tener o lo que tiene que cumplir un sistema utilizando rangos para que tenga solución, ¿vale? Entonces, sea A la matriz de un sistema y A asterisco la matriz ampliada. El sistema tiene solución si el rango de A coincide con el rango de A ampliada. Es decir, si yo tengo este sistema, por ejemplo, A11X más A12Y más A13Z, A21, A22, A23Z, A31, A32, A33Z, y que esto me dé ABC, la matriz del sistema es la que viene dada por los coeficientes de las incógnitas. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Y la ampliada es la misma. A11, A12, A13, A21, A22, A23, añadiéndole la columna de los términos independientes. Acordaros cómo calculábamos el rango utilizando Gauss, ¿no? Hacíamos ceros y el rango era el número de filas no nulas que nos quedaban. Si tienen el mismo rango, por ejemplo, imaginémonos que el rango de A y el rango de la ampliada sea 3. Eso significa que, bueno, primero, el rango de la ampliada, si el rango de A es 3, automáticamente el rango de la ampliada es 3, ¿vale? Porque el rango de la ampliada no puede ser nunca mayor que 3 porque no tiene 4 filas. Entonces, si el rango de A es 3, ¿sí? Lo que significa es que aquí me va a quedar algo del estilo 0, 0 y un número, pues el 1 o el 2 o el 3 o lo que sea, ¿no? En esta fila de abajo, porque yo hice ceros en todo. Entonces aquí me queda 0, 0 también y un número, y aquí otro número cualquiera, pues el que sea, el 4. Y yo de ahí puedo, una vez que hice la transformación por Gauss del sistema, puedo calcular las soluciones de forma escalonada como hacíamos el año pasado. Si el rango de A es 2, significa que aquí abajo me queda todo ceros. Y si el rango de A es 3, eso significa que aquí me queda todo ceros, pero aquí me quedaría un 1 en esta fila. Con lo cual, el año pasado, si nos acordamos, cuando teníamos esta situación en esta fila, ¿sí? Lo que llegábamos a la conclusión era de que el sistema no tenía solución. De ahí la exigencia de que para que el sistema tenga solución, el rango de la matriz A y el de la ampliada sea el mismo. En función del rango que tengan, vamos a hacer la siguiente clasificación de sistemas. Si el rango de la matriz A coincide con el rango de la matriz ampliada y coincide con n, que es el número de incógnitas, cuando sucede estas tres cosas, entonces se dice que el sistema es compatible determinado, es decir, va a tener solución única.
si el rango de la matriz A coincide con el rango de la ampliada, pero es menor que el número de incógnitas, entonces se dice que el sistema es compatible indeterminado. Y por último, si el rango de la matriz A es distinto del rango de la ampliada, como va en contra del teorema de Roche, pues entonces el sistema es incompatible, no tendría solución. Vale, una vez que sabemos cómo clasificar los sistemas utilizando rangos, acordaros que utilizar rangos no es más que utilizar el método de Gauss y punto. Vamos a ver cómo se resolvería un sistema 7. El punto 7 sería utilizando la regla de Cramer. La regla de Cramer. Bueno, pues la regla de Cramer, repito, es una regla que podemos utilizar para resolver sistemas, generalmente sistemas compatibles determinados, aunque también se puede aplicar para los compatibles indeterminados. Escribimos la regla de Cramer, se aplica para resolver sistemas que cumplen con las siguientes condiciones. Fijaros una cosa, las dos condiciones que me van a exigir son dos condiciones que me van a garantizar que el sistema sea compatible determinado. ¿Vale? La primera condición es muy sencilla, es que el número de ecuaciones y de incógnitas sea el mismo. Esa es la primera, esa es muy fácil de ver. Si nos acordamos del año pasado, si un sistema tenía menos ecuaciones que incógnitas, no podía ser compatible determinado. Y si un sistema tiene más ecuaciones que incógnitas, eso significa que, o bien, que si el sistema tiene solución, significa que alguna ecuación va a sobrar, va a ser una combinación lineal del resto, ¿vale? La segunda condición que me exige en la regla de Cramer es que el determinante de la matriz del sistema es distinto de cero. Bien, fijaros una cosa, ¿por qué me hace esta condición? Os explico una cosilla que no os expliqué en este tema y que sí que os voy a colgar un vídeo, como os dije en clase, en el aula virtual, explicando cómo se calculan rangos utilizando determinantes, pero como aún no está explicado, pues os comento por aquí. Si yo tengo una matriz 3×3 que su determinante sea distinto de 0, entonces automáticamente el determinante del rango de esa matriz es 3. ¿Por qué? Recordad que una de las propiedades que habíamos visto no está aquí, perdón, lo tenéis en el otro vídeo. Una de las propiedades que habíamos visto en el otro vídeo decía que si una fila o una columna era una combinación lineal del resto, entonces el determinante 0, y que recíprocamente pasaba lo mismo, que si el determinante era 0, que una fila o una columna era combinación lineal del resto. ¿Qué significa que el determinante sea 0? Sea distinto de 0, que no hay una fila que sea combinación lineal del resto. Luego, si no hay ninguna fila que no sea combinación lineal del resto, eso significa que son linealmente independientes. Con lo cual, si las tres filas son linealmente independientes, el rango es 3. Entonces, si yo tengo un determinante 3×3 distinto de 0, el rango de esa matriz es 3. Si tengo un determinante 4×4 distinto de 0, el rango de esa matriz es 4. Si tengo un determinante 2×2 distinto de 0, el rango de esa matriz es 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Fijaros lo que estoy entonces con esta exigencia, lo que estoy asegurándome.
que si el determinante de la matriz del sistema es distinto de 0, su rango, si nos vamos a un ejemplo 3×3 como teníamos aquí, el rango de esta matriz va a ser 3. A narices, el rango de esta va a ser el mismo que el del sistema. ¿Por qué? Porque no tengo la cuarta fila, con lo cual va a ser 3. Si los rangos coinciden, ya va a tener solución. Y además, como tengo el mismo número de incógnitas, estoy viéndolo en un ejemplo de un sistema de 3×3, de 3 incógnitas y 3 ecuaciones. Como el número de incógnitas también es 3, estoy asegurándome que el sistema, como tenemos aquí escrito, sea compatible determinado. ¿Vale? Bien, sabiendo esto, si yo quiero calcular la primera solución, que le voy a llamar x1, ¿no? Del sistema, pues lo que tengo es que calcular el determinante de A1, ahora explico lo que es A1, partido del determinante de A. Si quiero calcular la segunda solución, sería A2 partido del determinante de A, y si quiero calcular la solución enésima, sería AN partido del determinante de A. Estoy suponiendo que aquí tengo un sistema con n incógnitas, ¿vale? Si tuviera un sistema de la forma x y z, pues x sería A1 partido por el determinante de A, y sería A2 partido determinante de A, y z sería A3 partido determinante de A. Esto siempre y cuando, ojo, a la hora de poner la matriz del sistema, a la hora de poner aquí los coeficientes A11, A12, A13, perdón, aquí es A21, A21, A31, voy a ponerlos todos, A12, A22, A32, A13, A23 y A33, esta sea la columna de las X, esta la de la Y y esta la de la Z, ¿vale? Aquí pongo A1 porque es la primera columna, pongo A2 porque aquí pongo A2 porque es la segunda columna, la Y, y aquí pongo A3 porque es la tercera. Si vosotros movéis el orden de X, Y y Z, pues se movería también el número, ¿vale? ¿Qué es A1, A2 y A3? Pues A1, A2 y A3 o A sub I en general es la matriz que resulta de cambiar la columna I por la columna de términos independientes. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que yo voy a sustituir esa columna precisamente por la de los términos independientes, que es pues la que no tiene letras, ¿no? Vamos con un ejemplo para que entendáis bien cómo se aplicaría la regla de Cramer a un sistema. Imaginaros que yo tengo este sistema, 2x más 3y menos z igual a menos 2, x menos y menos z igual a 1 y x más z igual a 2. Aquí la matriz del sistema sería 2, 3, menos 1, 1, menos 1, menos 1, 1, 0, 1, y la matriz ampliada pues sería la misma, 2, 3, menos 1, 1, 0, 1, con la columna de los términos independientes. Dos condiciones, recordamos. Primera condición, que tenga el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, ¿vale? En este caso se cumple. Segunda condición, que el determinante de A, que lo voy a calcular ahora aquí, sea distinto de 0. Si lo calculo me daría 2 más 0 menos 3, y la parte negativa, que es 1 más 0 más 3. Es decir, me queda, a ver si me confundí, 2 más 0 menos 3, es menos 2, perdón, menos 2, porque aquí, al multiplicar esto de aquí, es 2 por menos 1 por 1, menos 2 más 0 menos 3, más 1 más 0 menos 3. Ahora sí, sería menos 5 menos 4, es decir, menos 9.
¿vale? El determinante es distinto de 0, luego lo cumple la condición y acordaros, fijaros lo que os decía, aquí yo puse las X, las Y y las Z, ¿vale? Están en ese orden, X, Y y Z. Si yo cambio el orden, ¿vale? Tengo que sustituir su columna correspondiente, por ejemplo. Para calcular la X, tengo que hacerlo para sustituyendo su primera columna partido del determinante de A. ¿Por qué la primera columna? Porque la X está en la primera columna, con lo cual el determinante de A1 es el determinante que consiste en esta columna de aquí, la sustituyo, me la cargo y pongo la columna esta de aquí, la de términos independientes, menos 2, 1, 2. Y las otras las copio, 3, menos 1, 0, menos 1, menos 1, 1. ¿Vale? Calculo este determinante me da 2 más 0 menos 6 menos 2 más 0 más 3. Es decir, me da menos 4 menos 5, que es menos 9. Y con estos dos valores, determinante de A1 menos 9, determinante de A menos 9, la X valdría 1. Ahora vamos con la Y. La Y sería sustituir la segunda columna porque es donde la coloqué yo, en la segunda columna. Lo calculo por aquí. El determinante de A2 sería la columna 2 la sustituyo por la de términos independientes, la 3 la dejo tal cual está y la 1 también la dejo tal cual está, que es 2, 1, 1. 2, 1, 1. Bien, hago el cálculo y me queda 2 menos 2 más 2 menos 1 menos 4 menos 2. Es decir, me queda 2, 4, 6, 7, más 7, que es 9. Con lo cual esto me queda 9 entre menos 9, que es menos 1. Y la Z, pues sería determinante de A3 partido del determinante de A. El determinante de A3, dejo la primera columna fija, dejo la segunda columna fija, que es 3 menos 1, 0, y sustituyo la tercera por el de términos independientes, que es esta. Hago el cálculo y sería menos 4 más 0, menos 4 más 0 más 3, menos 2 más 0 más 6. Esto sería menos 1 menos 8, que es menos 9. Pues sería menos 9 entre menos 9, que da 1. Y eso serían las soluciones del sistema, ¿vale? Serían el 1, x igual a 1, y igual a menos 1, y z igual a 1. Dije las soluciones, es la solución, que como sabemos es única. Esto es lo que se utilizaría para resolver sistemas compatibles determinados. Como veis, es muy cómodo porque es calcular 4 determinantes, pero la condición es esa, que sea sistemas compatibles determinados. Haremos algún ejemplo en clase de sistemas incompatibles resolviéndolo utilizando el método de Cramer y nada, para que veáis cómo se utiliza, aunque no es lo habitual. Venga, un saludo.